Estaba buscando yo un significado al hijo pródigo, y el significado que encontré fue aquel que desperdicia, el hijo que desperdicia toda su hacienda sin pensar, sin medir las consecuencias. Dice que cuando él estaba en una situación difícil, cuando él se había gastado todo lo que había, todos los bienes que se había llevado, se encontró en una posición de mendicidad, de escasez, de pobreza absoluta, y en un momento de lucidez, porque en ningún momento tuvo lucidez cuando él pidió su herencia, cuando él dejó su heredad, cuando él dejó a su padre, cuando él dejó a sus hermanos, a su familia, y decidió irse a malgastar su dinero. En ningún momento tuvo lucidez, pero en este momento, cuando él se vio en esa situación, dando de comer a cerdos, dando de comer a animales que en principio eran animales inmundos para ellos, y tiene una lucidez y dice, ¿sabe? El versículo 17 dice: y volviendo en sí. O sea que el hijo pródigo, cuando pidió su herencia, no estaba en sí. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Él se dio cuenta que él se estaba muriendo porque nadie le daba de comer. Dice, en ese momento de lucidez: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus siervos. ¿Cuántos nos hemos sentido así en algún momento de nuestras vidas? Que vivíamos malgastando nuestras vidas, todo lo que ganábamos lo malgastábamos en fiestas, en derroches, en alcohol, en tabaco, en drogas. ¿Cuánto han vivido de esa forma su vida? Teniendo un padre que nos estaba esperando con los brazos abiertos, pero preferíamos vivir en nuestro pecado, preferíamos vivir conforme a nuestros deseos, a nuestros pensamientos. Pero ¿sabes qué es lo que me demuestra este pasaje? El gran amor que nos tiene el Padre. El gran amor y la gran misericordia que hemos recibido de Él, aún viviendo nosotros hundidos en lo más profundo de nuestro pecado. Y dice, el versículo 21 dice, el 20 dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. ¿Te suena esta situación de que alguien tuvo misericordia de ti? En algún momento de tu vida, alguien tuvo misericordia de ti. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Sabes? Esta es una imagen perfecta. Una escena perfecta cuando Dios tuvo misericordia de ti y cuando tú viniste arrepentido a sus pies. Él se movió a misericordia porque habías llegado a un punto en que ya no podías más, que ya tus fuerzas ya no daban, y decidiste volver a casa, decidiste volver al Padre, y Él te recibió con los brazos abiertos. Él te recibió con todo el amor que Él podía darte. Y sigue diciendo, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ese es el punto en que tú te arrepientes y vienes a confesar tus pecados delante de tu Padre.
es ese punto en que ya no podías más y la única opción que tenías era arrodillarte, humillarte delante de Dios. Muchos hemos vivido esta escena. Muchos hemos vivido esta situación y la única opción que nos quedaba era humillarnos y venir y pedir perdón al Padre. Porque ¿sabes cuál era el otro camino? El camino de la muerte. Versículo 22, yo quiero que prestes atención a este versículo. Aquí hay mucho simbolismo. Aquí vamos a llevarlo a lo espiritual. Dice, versículo 22, pero el Padre dijo a sus siervos, he pecado, sacad el mejor vestido y vestidle. ¿Qué fue lo primero que el Señor te dio cuando tú viniste a sus pies? Vestiduras nuevas. Te limpió de tus pecados, la sangre de Cristo limpió tus pecados. Y fue ese vestido blanco que Él te dio, que Él tenía preparado desde antes de la fundación del mundo para ti. Y fue lo primero que tú recibiste de Él. Con el perdón de tus pecados, el Señor te cambió, te quitó ese vestido sucio, roto, y te puso un vestido nuevo. Y esto fue lo que hizo el Padre cuando llegó su Hijo. Cuando volvió el Hijo arrepentido, cambió sus vestidos. Dice, preparad el mejor vestido. ¿Sabes? Qué fuerte, ¿no? Y después dice, y poned un anillo en su mano. El anillo tiene un significado muy importante. Él había renunciado a su heredad. Él había perdido toda su heredad. Pero cuando él vino arrepentido, el Padre le restauró todo lo que él había perdido. El anillo es un símbolo de autoridad. Lo usaban los reyes, lo usaban personas que tenían autoridad, lo usaban como sello. Cuando Faraón nombró a José como el gobernador de todas sus tierras, el gobernador sacó el anillo y dice la Biblia que lo puso en las manos de José, diciéndole, esta es la autoridad que yo te doy. El faraón había delegado su autoridad a José, un simple siervo que el Señor levantó, y le dio esa autoridad representada en un anillo. El Señor le estaba devolviendo al Hijo esa autoridad de hijo, esa autoridad de heredero. Lo estaba restituyendo en su lugar, el lugar que le correspondía a él como heredero. El anillo representa esa autoridad que él tenía. También representa la dignidad que el Padre le estaba devolviendo al Hijo, porque él había perdido por completo esa dignidad. Lo había perdido por completo. Había caído en la más profunda miseria, hasta que él volvió arrepentido. El Señor le restauró, le cambió sus vestidos, le restituyó esa autoridad como heredero que él había perdido. Y después dice, y calzado en sus pies. Aquí hay algo importante. Cuando tú vienes, en ese tiempo, cuando un siervo venía a su señor, el señor no lo esperaba con un zapato, porque el siervo vivía descalzo. Lo que el padre le estaba diciendo al hijo es que no lo estaba recibiendo como un siervo, lo estaba recibiendo como un hijo. Eso es lo que significa el zapato del hijo
que el Señor, que su padre lo estaba recibiendo como su hijo, como su heredero, y no como siervo. Porque si te acuerdas, el hijo se conformaba por volver como siervo, por ser uno más de los siervos de su padre. Pero el amor del padre fue tan grande, fue tan maravilloso, que lo recibió como hijo. Le dio vestiduras nuevas, vestiduras blancas. Le puso el anillo, le restituyó su heredad, le devolvió la dignidad y lo recibió como hijo, no como siervo. ¿Sabes? Eso fue lo que pasó contigo en algún momento de tu vida. El Señor te recibió con los brazos abiertos. El Señor te recibió movido a misericordia. Te cambió tus vestiduras. Te puso el anillo, ¿sabes? Te puso el anillo de heredero. Tú eres un heredero del reino de los cielos. Y te recibió como hijo. ¿Sabes? Ya no te recibe como una criatura de Dios. Te recibe como un hijo de Dios. ¿Sabes qué privilegio más grande tenemos tú y yo? Después de haber malgastado nuestra herencia, nuestras vidas, ¿sabes? Alguien se acercó a ti y te dijo, el Padre te está esperando con los brazos abiertos. El Padre te está esperando con los brazos abiertos. Y sabes, allí llegó la esperanza a tu vida. Te conformabas con muy poco. Vivir una noche de fiesta, vivir una vida de promiscuidad, de drogas, de alcohol. Hasta que alguien vino, se acercó a ti y te susurró y te dijo, el Padre te está esperando con los brazos abiertos. Y todo lo hizo por amor. Hizo por amor, envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz, para que tú y yo podamos tener esa heredad. Y sabes una cosa, dice Pablo, que tú y yo hemos recibido el sello del Espíritu Santo. ¿Sabes qué es el sello del Espíritu Santo? Dice Pablo que son las arras del Espíritu. ¿Sabes qué quiere decir arras? Eso es un adelanto. Cuando tú compras algo, arras es un pequeño adelanto que tú estás dando por todo aquello que tú vas a recibir. Y el Espíritu Santo es ese adelanto que tú recibiste por toda la herencia que tú vas a recibir en la eternidad. ¿Sabes? Si has recibido al Espíritu Santo como adelanto, imagínate lo que va a ser una eternidad en la presencia de Dios. ¿Sabes? Porque yo no concibo, yo pienso a estas alturas de mi vida y digo, es que ya no hay un lugar en el mundo, ya no hay nada que nos pueda llenar en el mundo que pueda ocupar ese lugar del Espíritu Santo. Ya no hay lugar para ti en el mundo. Ya no hay lugar que pueda llenarte ese corazón porque sabes, tú ya lo tienes todo. A ti ya no te hace falta nada. Tú lo tienes todo en tu vida. Jesús es lo único que necesitabas en tu vida. Y sabes, Jesús trajo esa gracia a tu vida. Esa salvación. Jesús trajo esa sanidad a tu cuerpo, a tu corazón, a tu mente, a tus pensamientos. Y Jesús te prometió, y Él mismo te prometió al Espíritu Santo. Y hoy lo tienes ese sello y Él mora en tu corazón. Vives
bajo la gracia del Espíritu Santo en tu vida, porque es el que te guía, es el que te ayuda, Él es el que te levanta cuando te caes. Porque aquel que me dice que no cae o que no tropieza es un mentiroso. Porque caemos, el mismo Juan dice, ¿y si pecamos? Y seguimos pecando cada día, seguimos cometiendo pecados, aunque no practicamos el pecado, lo seguimos haciendo, seguimos ofendiendo a otras personas, seguimos lastimando a otras personas con nuestra actitud, con nuestras palabras, lo seguimos haciendo. Y ¿sabes una cosa? Yo me he dado cuenta de, quizás yo también formo parte de lo que voy a decir, mucha hipocresía. Mucha hipocresía. Y ¿sabes una cosa? El Señor nos está llamando a cambiar todo eso. El Señor nos está llamando a cosas mucho más grandes que las cosas que estamos haciendo ahora mismo. Déjame decirte una cosa, el Señor pone sueños en tu corazón. Sueños que vienen directamente del corazón de Dios. Un propósito para tu vida. Pero muchas veces preferimos obviar, preferimos no hacer caso a los sueños, a las visiones, preferimos vivir nuestra vida. Nos conformamos con venir los domingos a la iglesia, escuchar el sermón de los domingos y con ese sermón llegaremos hasta el próximo domingo. ¿Cuántos cristianos en el mundo viven de esa manera? Pero hay mucho más que eso. En los caminos de Dios hay mucho más que eso, mucho más que venir a cantar, que venir a calentar un banco. Hay mucho más que podemos hacer y nada de lo que hacemos nunca será suficiente para agradecer lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Todo lo que hagamos será poco para el Señor. Por toda esa gracia, por todas esas bendiciones que recibimos cada día en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque desde que te levantas hasta que vuelvas a acostarte para dormir, el Señor te está bendiciendo, está trayendo cosas grandes y maravillosas, está haciendo milagros en tu vida. Te está protegiendo de peligros, cosas que no vemos con nuestros ojos, pero que están sucediendo a nuestro alrededor. ¿Cuánto tiempo pasamos buscando a la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo pasamos buscándolo a través de su palabra? ¿Cuánto tiempo dedicamos para ese que te sacó a su luz admirable? Que te sacó de lo más profundo de las tinieblas, de lo más profundo de la oscuridad, para que tú tengas vida y para que tú seas bendición para otras personas. No te conformes, mi hermano, con que tú recibas tu bendición. Bendice a otras personas también. Porque en el momento en el que el Señor está obrando en tu vida, el Señor ya está pensando en otra persona para que tú bendigas a otras personas. Jesús dice, dad de gracia. Lo hemos recibido gratis, el Señor no te cobró nada. Entonces, ¿por qué retienes esas bendiciones? Hoy lo que el Señor te dice es que hoy decidas abandonar tu zona de confort, esa zona donde tú te sientes cómodo. Adéntrate en lo profundo de Dios, en lo sobrenatural de Dios, y vas a ver cosas grandes y maravillosas de Dios. No te conformes con una vida plana, con hacer cada día lo mismo, una rutina cada día. Desafíate a ti mismo y dile, Señor, usa mi vida. No dejes
que el enemigo vaya ganando batallas en tu vida. Tú tienes el poder y la autoridad de rechazar todo pecado, toda tentación. Tú tienes ese poder, tú tienes esa autoridad, tú tienes las arras del Espíritu. Y mi hermano, y no puedes solo, si es algo que te supera, tienes compañeros de milicia que te pueden ayudar, que pueden orar contigo, que pueden orar por ti, a ayudarte a superar esa situación, a ayudarte a superar ese bache en el cual estás pasando. Pero no trates, si no puedes, no trates de avanzar solo, porque no vas a poder. Pide ayuda. Acércate a un hermano, a alguna hermana, acércate al pastor, a los responsables, y vamos a orar por ti. Salmos 16, quiero compartir este versículo que compartí el otro día. Dice la palabra de Dios, Salmo 16, vamos a leer el versículo 5, el versículo 6. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. En tu vida, tú recibirás una mejor heredad de la heredad que te ha dado tu Padre. Dice, Jehová es la porción de mi herencia, Dios es tu herencia. Estar en su presencia es tu herencia. Estar delante de Él por toda la eternidad es tu herencia. Dice, es hermosa la heredad que me ha tocado. No vas a encontrar una heredad más hermosa de la que has recibido por medio de esa sangre, ese precio alto que fue pagado por ti en la cruz. Mateo 11:27 dice, Jesús está hablando, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, aquel a quien el Hijo quiere revelar. Dice, todas las cosas fueron entregadas al Hijo. Todas las cosas, el universo, el mundo, la tierra, todo, tú, todas las cosas fueron entregadas a Jesús, fueron puestos debajo de los pies de Jesús. Y fíjate en lo que dice Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios, y dice, y coherederos. ¿Con quién? Con Cristo. Así es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos herederos juntamente con Cristo. Somos herederos del reino de los cielos, de todo del universo, juntamente con Jesús. Entonces, ¿por qué ponemos nuestra mente en lo temporal? ¿Por qué ponemos nuestros pensamientos en lo que se acaba? Si tenemos una herencia eterna,
¿Por qué ponemos nuestros pensamientos en una herencia temporal que se acaba? Vamos a empezar a vivir como hijos de Dios, a comportarnos como hijos de Dios. Vamos a empezar a demostrar al mundo de que somos herederos del reino de los cielos. Tú eres un hijo de Dios, un heredero, y tú debes vivir como tal. Efesios 5:1. Vamos a leer. Dice: sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esa tiene que ser mi actitud, el de ser una ofrenda agradable delante de Dios. Mi vida tiene que ser una ofrenda delante de Dios. Mi actitud, mi forma de hablar, mis pensamientos, mi forma de tratar a las personas, con todo eso yo tengo que demostrar de que soy un hijo de Dios, de que soy un heredero de Dios, no ofendiendo, no lastimando, no haciendo daño a otras personas. Y fíjate lo que dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros, como conviene a santos, porque eso es lo que eres tú, un santo delante de Dios. Tú tienes el sello del Espíritu Santo, el Señor te considera santo. ¿Sabes por qué? Porque Dios, el Padre, no te ve a ti, ve a Cristo en ti. Entonces te considera un justo, un santo, aunque seamos malos en nuestra naturaleza. Delante de Dios, ¿por qué? Porque Cristo mora en nosotros, Él ve a Cristo en nosotros. Dice: ni palabras deshonestas. ¿Cómo es tu forma de hablar? ¿Qué es lo que está saliendo por tu boca cuando tú hablas? Jesús nos enseñó acerca de lo que contamina, lo que nos contamina, lo que nos condena, lo que nos aparta de Dios. Lo que sale de la boca, las palabras, las maldiciones, las ofensas. Entonces, ¿estamos teniendo cuidado en todo lo que sale por mi boca? Que estoy hablando y estoy haciendo daño y no hago nada por cambiar esa situación y no hago nada por cambiar esa actitud. Si yo veo que algo no anda bien, pues me lo tengo que replantear. Si alguien se acerca y te dice: me has ofendido, y son muy reiteradas veces, alguien, estás hablando cosas que no debes hablar, entonces replantéate esa situación. Y si tú mismo te das cuenta que has ofendido a alguien, pues arrepiéntete. El otro día me pasó algo, quiero compartirlo contigo. Estamos saliendo de casa para el culto con Areli. Entonces tuvimos una discusión con Areli al salir de casa, y entró en el corazón mío un enojo tal. Ese día había Santa Cena, y cuando yo llegué había un enojo. Llamé al pastor, le dije: por favor, si vas a hacer la Santa Cena, no me llames, porque tengo un enojo en el corazón. Y después me dice el Señor: tampoco ores por la ofrenda, porque me tocaba recoger la ofrenda. ¿Sabes lo que hace el enojo?
si no solucionas, si tú dejas el enojo estar allí, te va a apartar de la presencia de Dios. Si tú te has enojado con alguien, acércate a esa persona y dile cuál es la situación. Si él o ella te ofendió, acércate a ella y explícale cuál es. Tengo enojo en mi corazón por este motivo. Y sabes, el enojo se te va a ir. Eso te va a sacar el enojo. Pero no dejes que el enojo permanezca. Porque el enojo se va a convertir en resentimiento. El resentimiento se va a convertir en odio. ¿Sabes? Tú sabes lo importante que es entre los hijos de Dios poder comunicarnos, poder hablarnos, poder decirnos, mira, yo te he ofendido, yo te pido perdón. O tú me has ofendido. Y si la persona te ha pedido perdón, pues dice la Biblia, has ganado un hermano. Pero si no te pide perdón, pues bueno, tú ya has cumplido tu parte. Y ya es problema de él con el Señor. Amén. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario, yo creo que aquí no hay ningún fornicario, no quiero llegar al extremo, o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de los cielos. En el reino de Cristo y de Dios, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas. En otro tiempo vivíamos en tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Tú como hijo de Dios, se tiene que reflejar en ti el carácter de Cristo, la actitud de Cristo, la mansedumbre, la bondad. Estamos hablando del fruto del Espíritu. Pero quizás, ¿sabes? Todos tenemos el fruto del Espíritu. Amor, paciencia, bondad, ¿no? Pero quizás haya algo que necesites desarrollar en tu vida. O la paciencia, o el amor, o la bondad, o la mansedumbre. Pero no te preocupes, que el Señor se va a encargar de que tú desarrolles esas áreas de tu vida. La paciencia. Y déjame decirte que el Señor no te va a dar paciencia de golpe. El Señor te va a enseñar a ser paciente. Pero cuando tú aprendes a ser paciente, tú te deleitas en la presencia de Dios. Por eso quiero animarte, si estás orando por algo, no pierdas la paciencia, no te desanimes. Lo que tú pides, el Señor lo tiene, lo ha escuchado. Pero por más de que tú no veas nada, no veas resultados, no desistas. No desistas. Porque el Señor te puede sorprender en cualquier momento. ¿Sabes? Te lo digo por experiencia. El Señor te puede sorprender. ¿Sabes una cosa? Hay sueños que el Señor pone en ti. Y el otro día, cuando estábamos en el retiro en la finca, estaba hablando con un hermano de la finca
Y le estaba comentando el proyecto que yo tengo. Y le digo, ¿sabes? Tengo un proyecto y me hace falta un equipo. Y estuvimos conversando, estuvimos charlando, pero fue a modo de conversación, a modo de... Para mí había quedado eso allí en una simple conversación. Y en la semana, este hermano me escribe y me dice, dime cuáles son las características de ese equipo que tú necesitas. Cuando una visión, cuando un proyecto viene de Dios, el Señor se encarga de abrir puertas. Y es una visión, es un sueño que el Señor puso hace mucho tiempo en mi corazón. Y lo había tenido en el olvido. Había dejado de orar por ese proyecto, por ese propósito. Y hace poco el Señor me lo volvió a traer a la mente. Y empecé a volver a orar por ese propósito, por ese proyecto. Y cuando los propósitos son de Dios, el Señor siempre pone personas que te ayuden a cumplir esa visión, que te ayuden a cumplir ese propósito que Él tiene, porque son propósitos que vienen del corazón de Dios y Él se encarga de abrir puertas. Pero ¿sabes qué tenemos que hacer nosotros? Ser pacientes, esperar su tiempo, no desear hacer las cosas con nuestras fuerzas, porque por más de que lo intentemos, no lo vamos a lograr. Y lo único que nos queda es esperar el tiempo de Dios, seguir orando por ese sueño, seguir persistiendo en ese sueño y no dejar de clamar y no dejar, porque ese sueño, porque ese propósito va a hacer que muchas personas lleguen al conocimiento de Cristo. Y lo digo a cada uno, si el Señor pone un sueño en tu corazón, pelea por ese sueño. Pelea por esa visión, por ese proyecto, por ese propósito. No importa que no tengas ningún céntimo, ningún euro. Porque el Señor se va a encargar de abrir esa puerta. El Señor se va a encargar de hacer realidad ese sueño. Porque ese sueño tiene tu nombre. ¿Sabes? Ese sueño tiene tu nombre. Y en ese sueño, a través de ese sueño, el Señor va a hacer de ti pescador de hombres. Pescador de hombres, sí. Y serás bendición para miles y miles de personas. Pero necesitamos dejar que Dios sea el que obre, que haga realidad todos los sueños. Pero necesitamos dejar lo que es temporal, dejar de preocuparnos por lo que vamos a comer, por lo que vamos a vestir, dejar de preocuparnos porque no tenemos para pagar el Netflix o no tenemos para pagar el internet. Esas son cosas vanas, sabes, que no te van a llevar a ninguna parte. No te ayudarán a crecer espiritualmente. No te ayudarán a estar más cerca de Dios. Al contrario, te van a apartar de Dios, te van a alejar de los propósitos de Dios. Y si tú tienes un sueño, preséntaselos al Señor. Señor, yo tengo este sueño, yo tengo este propósito, y déjaselo a Él. Y si es la voluntad de Dios, Él se encargará de todo. Él se encargará de todo. Tú simplemente tienes que estar allí, ¿sabes? Que tú estés enfocado en buscar la voluntad de Dios, que tú estés enfocado en cumplir los propósitos de Dios en tu vida. Te repito lo que te dije al principio. Es que ya no hay lugar para nosotros en el mundo. Ya no hay lugar, y sabes, y si volvemos al mundo, ¿qué es lo que trae a nuestra vida? Mayor condenación.
Porque conociendo la verdad, dice el autor del libro de los Hebreos, si pecáremos voluntariamente, ya no hay, Cristo ya no va a volver a sacrificarse a sí mismo por nosotros. El sacrificio ya está hecho. El sacrificio ya está hecho. Entonces, ya no hay nada en el mundo que pueda llenar tu corazón, no hay nada en el mundo que pueda sanar tu corazón. Tú y yo dependemos absolutamente de la voluntad de Dios, de la misericordia de Dios. Y hoy quiero invitarte, si hay algo que está impidiendo que tú tengas una relación fluida con Dios, ábrele hoy tu corazón. Ábrele tu corazón y dile: Señor, necesito estar cerca de ti. Si hay algún pecado en tu vida, pídele perdón. El Señor se llenará, se moverá en misericordia y te perdonará y traerá libertad a tu vida, porque tú sabes que el pecado nos lleva a la esclavitud. Si hay alguien que te está impidiendo servir a Dios, es tiempo de que tú renuncies a ese alguien. Es tiempo de que tú renuncies a ese algo. Si tu trabajo te impide servir a Dios, es tiempo de que tú decidas por Dios o por el trabajo. Y te digo una cosa: si tú decides por Dios, estás decidiendo lo mejor para ti, lo mejor para tu familia, porque has decidido por algo eterno, por una herencia eterna. Porque el trabajo nos ayuda, pero es algo temporal. Porque quizás tú decidas por el trabajo y a las 2 semanas te despiden. Entonces has perdido todo en tu vida. Has desechado la herencia de Dios y has perdido tu trabajo. Necesitamos decidir por la vida. ¿Te acuerdas de María, que escogió la mejor parte? Pues hoy necesitamos ser María. Yo necesito ser María, necesito escoger la mejor parte. Yo sé que hay muchas cosas que hacer, pero no me puedo afanar por esas cosas. Yo necesito escoger la mejor parte, necesito escoger la vida, necesito escoger a Jesús, porque es lo que voy a vivir en la eternidad. Hoy quiero invitarte a que tú decidas hoy por lo mejor, que tú sueltes lo que tengas que soltar, que tú empieces a vivir una vida para Dios, una vida en la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios, dice el salmista: el que habita bajo la sombra del Altísimo. Ese es el lugar que te espera. Ese es el lugar donde tú necesitas estar. Ese es el lugar mejor del mundo. Y sabes, cuando tú decides por ese lugar, yo te aseguro que tú nunca te vas a arrepentir de esa decisión que tú tomes. Y cuando tú decidas por Dios, Él empezará a usar tu vida, empezará a bendecirte, empezará a levantarte espiritualmente. Yo no me estoy refiriendo a lo material, también te va a levantar en lo material, también te va a bendecir en lo material. Me estoy refiriendo a lo espiritual. Va a haber un crecimiento en tu vida, una madurez espiritual que el Señor va a traer a tu vida por esa decisión. Simplemente por ese hecho de haber decidido por Él, va a traer una gran bendición a tu vida. Y es necesario que hoy tú decidas por el Señor. Es necesario que tú tomes esa decisión de decirle: Señor, heme aquí, aquí estoy. Aquí estoy. Dice Efesios 1:11, dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos
para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, pues es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. ¿Sabes? Dice, y habiendo creído, fuimos sellados por el Espíritu Santo de su promesa, que es las arras de la herencia, de nuestra herencia, dice, hasta la redención. Hasta que el día, hasta la esperanza bienaventurada, cuando Él vuelva, recibiremos esa herencia eterna. Pero hasta que llegue ese tiempo, todavía necesitamos pelear esa buena batalla. Necesitamos pelear esa buena batalla. Necesitamos despojarnos del viejo hombre, como dice Pablo, despojarnos de todo pensamiento impuro, de todo pensamiento que no viene de Dios, y escoger la mejor parte para nuestras vidas, estar bajo la sombra del Omnipotente. Hoy quiero invitarte a que tú tomes esa decisión, que tú decidas por el Señor. El mundo te va a ofrecer muchas cosas. El mundo te puede ofrecer amores temporales, deseos temporales. El mundo te puede ofrecer una infinidad de cosas, pero déjame decirte que todo lo que el mundo te ofrece es temporal, se acaba. Pero esa herencia incorruptible que recibiste del Señor es eterno. Nunca se acaba. Y ese es el lugar donde tú estarás el resto de la eternidad. Decide por esa herencia. Y vamos a dejar de lado todo deseo de la carne, todo pecado, todo lo que desagrada a Dios. Necesitamos ese cambio en nuestras vidas. Y hoy eres tú. Yo no puedo tomar esa decisión por ti, ni Dios va a tomar esa decisión por ti. Eres tú el que tiene que tomar esa decisión, el que decide